Bien, recordaba hace algún tiempo, creo que sería como las primeras charlas que dimos como grupo en ASV. Precisamente recordaba que una de ellas era sobre la felicidad. Y es tan importante hablar de la felicidad que es es la búsqueda del ser humano. De hecho, hay una parte de nuestra alma que está anhelando todo el tiempo ser feliz, como si estuviésemos diseñados para ser felices realmente. Ese es nuestro estado natural. Pero cuando confrontamos esa palabra felicidad con la realidad que estamos viviendo, vemos que resulta ser sorprendente que no la estemos experimentando. Y estoy hablando en términos de vida cristiana, ¿cierto? Ya experimentarla fuera de Dios creería muy complicado, si no imposible. Pero nosotros como iglesia estamos viviendo la felicidad. Y si no la experimentamos, entonces, ¿qué condiciones tenemos para poder experimentarla? Nacemos queriendo ser felices con el ideal de poder disfrutar las cosas, de sentir que existe un propósito, buscando en lo que hacemos, trazándonos metas, solo para tener ese momento, casi como esa epifanía en la que vamos a decir, estoy feliz, y poder con esa felicidad darle sentido a todos los problemas por los que pasamos o aquello por lo cual nos esforzamos, ¿verdad? Sin embargo, es tan valiosa la felicidad, pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo alcanzarla, cómo lograrla. Y antes que meditar en cómo lograr esa felicidad, buscamos pretextos para no experimentarla. Casi que como si nuestra mente nos jugara una mala pasada. Por un lado te dice, quiero ser feliz, dame placer, dame felicidad, pero por el otro lado te ofrece una cantidad de pretextos que impiden el poder lograrla. Entonces esto es algo así como, o se refleja en un adagio, en una expresión muy antioqueña que es, no raja ni presta el hacha. Nuestra mente no raja ni presta el hacha, no. Nos dice, dame felicidad, pero te pone 20 pretextos para que no la alcances. Y en este caminar con el espíritu, vamos descubriendo que en la medida en la medida en que encontramos cuáles son esos precisamente pretextos, que parece que es algo más sencillo de lo que nos han enseñado, de lo que hemos pensado. Y vamos escarbando. Yo digo, oh, yo necesito esto para ser feliz. Entonces yo necesito tener un trabajo estable, necesito tener cierta posición social, hasta cierto vehículo, 3 viajes al año, bueno, viajes al año, y con eso yo soy feliz. Cada uno, de acuerdo a su subjetividad, utiliza el pretexto que quiera para poder alcanzar la felicidad. Podemos tener muchos como colores y sabores y como nombres y formas.
Pero entonces, la pregunta que nos surge aquí es, ¿la felicidad es el resultado de un trabajo arduo para conseguirla? ¿Es una consecuencia de un trabajo? ¿O la felicidad es un estado que está como encerrado, como enfrascado, acorazado? Y la respuesta la tenemos en la palabra. Cuando Dios crea al hombre, Él observa su creación, dice que crea a Adán, y cuando lo crea lo mira y se dice a sí mismo, he creado al hombre y es bueno. Entonces Dios crea e inmediatamente, como consecuencia, dice, es bueno. Dios creó al hombre en un estado de plenitud, en un estado de felicidad. Por eso es bueno, de lo contrario, entonces habría una mancha en el hombre. Pero nosotros cuando en ese estado de desconexión de Dios, por medio del pecado y la degradación, nos vamos alejando entonces del estado natural bajo el cual fuimos creados, que es nuestro propósito inicial. Y así las cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos conociendo desde Génesis, los profetas y la misma ley, que el estado natural del hombre es la felicidad, pero que en un mundo hostil, es decir, en un mundo que es agreste, un mundo difícil, en el que con el sudor de la frente te has de ganar tu sustento y el pan con dolor, entonces la mujer va a tener hijos y el parto es doloroso. Digamos que son capas, ¿no? Que van como enturbiando esa felicidad, pero en esencia siempre ha estado allí porque es nuestra naturaleza. El niño no nace infeliz, el niño se hace infeliz por la crianza, por lo que ve de su familia, de sus padres, del entorno, pero el niño nace feliz. Es tan simple ver a un niño pequeño cuando no comprende la estructura social, el mundo, el estatus, las posiciones, las posesiones de esto o lo otro, simplemente con su padre o con su madre, desarrollándose libremente en su naturaleza, vemos que su estado es feliz. Para corroborar esto, yo he tenido algo así como unas conversaciones con David, que es mi hijo, un niño que recién cumplió los 2 años. Y él ya entiende lo que es felicidad. Claro que él entiende el término felicidad en virtud de su contrario. Feliz es estar eufórico, es no estar triste, es no llorar. Y suelo preguntarle, hijo, ¿tú eres feliz? Siempre que le pregunto, se dibuja una sonrisa en David y me dice que sí, y se ríe. Y puede estar haciendo cualquier cosa. Se lo pregunto cuando se despierta, cuando se acuesta. Pero qué decir, papá, ¿por qué me pregunta esto? ¿Será que lo normal es no ser feliz? Pero, pero parece que nos olvidamos nosotros de serlo. Pero tenemos todo el potencial y nuestra naturaleza lleva a esto. Tenemos toda la capacidad de serlo. Pero la manera en cómo vamos creando y formándonos una concepción del mundo nos va dando excusas para que cuando te pregunten, ¿eres feliz?, tú digas que no. Y esto es curioso, porque entonces la felicidad no es algo que se consigue siguiendo la revelación bíblica,
sino que es algo que ya se posee, pero que se enturbia, como un agua limpia a la que vas añadiendo capas y capas de contaminantes hasta el punto en que ya se pierde la imagen, la naturaleza, la composición del agua. Y es, y es algo tan bonito porque cuando aprendes esto, la forma en la que te relacionas con el Espíritu Santo puede cambiar un poco. Y si atinas reconociendo que eres feliz por naturaleza, que es de lo que de lo que estoy hablando, entonces en la relación con el Espíritu Santo puedes decirle, bueno, llévame, escudriña mi corazón y muéstrame las excusas que a lo largo del tiempo he ido creando, esas estructuras, esas falsas excusas, introyecto, ponle el nombre que quieras, que me llevan a ser infeliz, que no me permiten descubrir o que están enturbiando lo que yo soy en realidad. Y el Espíritu Santo va a ser el primero que va a saltar de la emoción dentro de ti, va a decir, ay, este entendió. Aquí hay un hijo que entendió cómo funciona esto. Porque el trabajo del Espíritu Santo es devolvernos la naturaleza espiritual por la cual fuimos creados. Y fuimos creados en felicidad. De tal manera que cuando Dios nos vea, así como vio a Adán y dijo, es bueno, nos pueda mirar a los ojos un día y decirnos, es bueno lo que he creado. Y lo estás viviendo y lo estás experimentando. Hay una expresión que ha sido utilizada muchas veces en muchos discursos, cuantas prédicas han existido. Tomo las palabras de Jesús cuando nos dice en el Evangelio, y la verdad nos hará libres, ¿no? ¿Qué es esto de la verdad nos hará libres? ¿Qué es? Significa que gran parte de la acción del Espíritu Santo es quitarnos todas las capas, velos de mentira. Imagínate que tú eres, que la felicidad es como una persona desnuda que llegó a este mundo y comienza a ponerse una prenda interior, luego sobre esa prenda se pone otra prenda más gruesa y sobre otra, sobre esa se pone otra y así sucesivamente, capa de capa de capa de prendas de ropaje. Y en la medida en que miremos esos ropajes no vamos a encontrar la felicidad. Y lo que hace el Espíritu Santo es irnos quitando todos esos ropajes, todos esos falsos preceptos, paradigmas, y vamos encontrando quienes verdaderamente somos. Y Él nos ha tenido en un estado feliz. Pero como tenemos una inercia tan grande a buscar la infelicidad y a pegarnos de una excusa para no ser felices, entonces esto se nos convierte en un trabajo de todos los días, es un trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que lo único que tenemos que hacer es permitir que lo haga, pero para que Él lo pueda hacer tenemos que ser conscientes de ello. Muchos de nosotros enfocamos nuestra vida con Dios en pedir cosas para ser felices o pedirle a Él cosas bajo las cuales creemos que vamos a ser felices. Pero ¿cómo Dios nos va a dar algo que le estemos pidiendo si Él sabe que eso no te va a hacer feliz? Y que el estado en el que tú le estás pidiendo eso, cuando lo obtengas, va a ser el mismo.
y siga siendo la misma persona llena de ropajes, simplemente con una ilusión que está feliz, pero en el momento se va a dar cuenta que no. Salomón es el gran orador al respecto y nos enseña mucho en el Eclesiastés de lo que te estoy hablando. Entonces es bueno que le pidamos al Espíritu el regalo de descubrir esa naturaleza feliz con la que todos nacimos. Él está esperando eso de cada uno. Él está esperando devolvernos esa naturaleza espiritual y feliz. Señor, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra ni a tu voluntad, porque nuestro trabajo el día de hoy, Señor, es presentar tu palabra limpia, sin pasiones humanas, y dejar que tu palabra hable sola, porque es ella la que transforma, Señor. Y simplemente danos la sabiduría para poder expresar lo que allí está. O si hay que ampliar en el contexto, Señor, del conocimiento ordinario, denos esa posibilidad, pero que en el corazón de cada quien, según escucha, sea conforme tú quieras actuar y producir, porque ese es el poder de tu palabra. Y por eso, Señor, le estimamos como verdad. Y así sea en el nombre de Jesús. Vamos entonces a seguir con el texto que veníamos tratando. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. La introducción a este pasaje eh, que el apóstol Pablo nos está haciendo viene de una especie de refrán que se utilizaba en el mundo antiguo y era el, el vientre para los manjares, ¿cierto? Y es una expresión en la que los de algunos partidarios de la iglesia de Corintio lo que estaban tratando de afirmar es que el creyente no tiene por qué privarse de nada, sino que por el contrario, tiene la gran libertad de poder usar y disfrutar de todos los placeres. Y esto era muy conocido, esta frase, muy posiblemente de origen de los filósofos, de epicúreos. Los epicúreos eran eran filósofos que intentaban alcanzar como la realización a través del poder estar por encima de los placeres, pero sin privarse de ellos, en oposición a otra escuela griega de pensamiento que eran los estoicos. Los estoicos, por el contrario, buscaban una expresión o un estado del ser a lo que se llama la ataraxia en griego. Ataraxia en griego es como el no tener como turbación o no tener conmoción interior. Y esta ataraxia era el propósito y el fin moral, ético y por así decirlo espiritual que el hombre tenía que alcanzar. Los estoicos defendían que para alcanzar ese estado, digámoslo, de realización humana, habría que privar al hombre de las pasiones. Entiéndase pasiones, todo lo que sea placer, necesidad de poder, y para esto pues elaboraban toda una filosofía y unos razonamientos que fueron calando poco a poco en la época de la helenización, del helenismo, cuando
Alejandro Magno comienza toda su expansión del imperio griego y llega incluso hasta Egipto, fundando la gran ciudad de Alejandría en honor a su propio nombre. Y este helenismo tenía mucho de este condimento y allí fue en esta gran sociedad griega donde comenzaron entonces como a crecer todos estos filósofos y estos movimientos que buscaban alcanzar la realización. Por el otro lado, entonces, tenemos que esta influencia de estas corrientes filosóficas estaban muy de moda en ese entonces en Corinto. Porque en Corinto, recuerden que hablábamos al principio cuando leíamos la carta, que era una ciudad de muchos excesos, de un gran libertinaje, donde las pasiones estaban a flor de piel, la prostitución, los hurtos, la idolatría, todos los vicios humanos unidos en esa ciudad portuaria de pecado. Y entonces generalmente cuando hay grandes excesos, también generalmente se suscitan grandes opositores a esos excesos. Y por esto, dentro de Corinto, caló mucho una comunidad o ese pensamiento comunitario de los estoicos, personas que privilegiaban la privación de todo lo que fueran los placeres para alcanzar esa ataraxia o ese sentimiento en el que yo soy superior a todos aquellos impulsos naturales y humanos y alcanzo una razón superior en todas las cosas que me hace sabio. Mientras que la otra corriente también alcanzó gran popularidad allá en Corinto porque aquellos epicúreos eran amantes del placer y esta era una ciudad en la que se vivía las cosas livianas de la vida y entonces muchos aprovechaban y defendían la tesis de que había que probar de todo. Por eso viene entonces la expresión, dice, los manjares para el vientre y el vientre para los manjares, en el versículo 13. Es una expresión en la cual Pablo ya nos está dando un contexto de cuál va a ser su enseñanza. Él no va a dar gusto o no va a dar rienda suelta a que identifiquen la predicación evangélica, ni con la filosofía estoica con la cual guarda muchas similitudes. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Séneca, un autor eh, griego muy famoso, vamos a ver que dentro de su estoicismo a veces es como si uno estuviese escuchando un discurso de moral cristiana, porque tienen puntos de encuentro, el sacrificio, la privación de los placeres mundanos, el buscar esa realización superior a través de algo más grande que simplemente desatar los instintos naturales, pero que hay que tener mucho cuidado porque si bien hay cosas en las que se parecen, el apóstol Pablo va a hacer y va a marcar la diferencia radical entre una filosofía moral altruista como la estoica y también en la liviandad en la que vivían los epicúreos que querían alcanzar esa misma ataraxia, pero la intentaban lograr a través de experimentar el placer sin que ese placer les dominase y simplemente suprimiendo algunos placeres como el deseo de poder o el honor o este tipo de cosas que iban más abocadas hacia el estatus. Entonces en esa posición lo hago y quiero explicar un poco esas dos escuelas de una manera pues como rápida para que entendamos por qué el apóstol Pablo está dando este refrán y por qué nos está enseñando de esta manera. Y debido a esto, entonces se lanza su enseñanza y dice así en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y con esto silencia como aquellos que, movidos por estas corrientes, estaban dentro de la iglesia y predicaban ambas cosas, predicaban el estoicismo como algo que provenía de Dios o incluso hasta del judaísmo, pero el apóstol Pablo está diciendo mucho cuidado, es que
el cuidado de nuestro cuerpo, de un cristiano, de un creyente, y la consideración que tenemos que tener de nosotros mismos no es en virtud de una filosofía, ni de una razón, sino de la naturaleza que nosotros adquirimos con Cristo y de la unión que tenemos con Cristo. Y pregunta, ¿y voy a tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de una meretriz? No lo quiera Dios. ¿No sabéis que quien se allega a una meretriz, meretriz es una prostituta, se hace un cuerpo con ella? Porque serán dos, dice, en una carne. Está refiriéndose al uso matrimonial y a la unión conyugal. Pero el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces al creyente, más allá de su naturaleza humana, que ya es digna de por sí, lo que nos da verdadero valor es la unión que tenemos con Cristo. Y miren que el apóstol Pablo está utilizando un pasaje supremamente delicado y profundo como lo es el de la unión matrimonial, en la que un hombre allegado a su mujer se hace una sola carne con ella, una unión espiritual. Y es por esto que vemos en el libro de las Revelaciones que nuestro Señor nos llama a nosotros, la iglesia, su novia, porque hay una unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Si tú has nacido de nuevo, piensa lo siguiente: ¿a dónde estás llevando esa unión? En tus conversaciones, en lo que tus ojos están viendo, en lo que tus oídos están escuchando. ¿A dónde estás llevando esa unión con Cristo? Porque ya no nos pertenecemos. Así como el casado le pertenece a su pareja, nosotros como casados le pertenecemos a Cristo, porque estamos unidos a Él. ¿Dónde estamos llevando esa unión que tenemos con Cristo? ¿A dónde estamos llevando la presencia de Dios? ¿A qué situaciones estamos exponiendo la presencia de Dios? Y no que Dios no esté en todas partes, pero en todas partes no se le glorifica. ¿Saben que gran parte de la teología que podemos extraer del sistema de sacrificios judío, entiéndase todo lo que se hacía en el templo de Jerusalén, se reduce a una enseñanza fundamental, que es la santidad de Dios? Y cómo en ese lugar santo no podía entrar algo corrupto. Y si nosotros somos templos del Espíritu Santo, entonces somos como ese tabernáculo, pero con pies, cabeza y manos. ¿A dónde estamos llevando ese tabernáculo? ¿A qué situaciones lo estamos exponiendo? Estamos siendo como esos malos sacerdotes que introducían imágenes de dioses caldeos dentro del templo de Jerusalén y en lo cual los profetas nos vienen exhortando durante toda la revelación. Entonces, fíjate cómo en la medida en que conozcamos cuál es nuestra naturaleza verdadera en Dios, vamos teniendo un grado de responsabilidad mayor de nuestras acciones. Pero a su vez, no es solo una carga, porque cualquiera puede pensar que entonces el ir descubriendo nuestra naturaleza como creyentes nos va a dar una carga de culpabilidad cada vez que pensamos mal, vemos mal o escuchamos mal. No, no, todo lo contrario. Nos va a dar un sentimiento de libertad tan grande por sabernos unidos a Dios, que esas cosas van a ir desapareciendo poco a poco en nuestra vida y nuestro viejo hombre
va a ir cayendo. Ese es el propósito de todo esto, el revestirnos de Cristo. Y dice y termina, habéis sido comprados a precio. Eso que tú y yo somos en Dios no es gratuito. Eso tuvo un precio. Pero cuidado porque ese precio no lo pagamos nosotros. Ese precio lo ha pagado Él, quien era el que tenía en sus arcas la cantidad para pagar el pecado de la humanidad. Nosotros no teníamos nada en los bolsillos, pero llegó Él y tenía con qué, porque su sangre era lo suficientemente valiosa para cubrir el pecado del mundo. Y con esa moneda hizo la transacción por nuestra alma. Añade el apóstol, como un sello, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, esto es una teología sobre el cuerpo que nos está dando el apóstol. Y cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, es el resumen de todo esto que está diciendo. La libertad, cuando unida a la sabiduría, es la manera correcta de llevar la vida. No le dio razón ni a los estoicos vivir bajo prescripciones de no tener ningún tipo de placer o privarse del placer para alcanzar la ataraxia, o es estar por encima de todas las situaciones, ese equilibrio interior, porque igual no lo iba a lograr con esos excesos, como muchos de la iglesia de Corinto parece que estaban comenzando a vivir y a confundir la vida cristiana como con un ascetismo exacerbado, pensando que era una vía mayor, como tampoco aquellos que pensaban que por haber recibido la gracia de Cristo iban a poder hacer de todo, la fornicación, toda suerte de cosas que les suscitaran algún tipo de placer, sin que eso les afectase. Pero entonces el apóstol nos pone el punto de equilibrio y es, donde tengo el dominio es la justa medida. Cuando estas cosas no me dominan, sino que puedo experimentar el placer de las cosas sin ser esclavo de ellas. Y puedo privarme de ellas sin que por el hecho de prescindir de las mismas, entonces sienta que la felicidad, que mi estado natural, que la identidad de Cristo la pierdo por ellas. Y ese equilibrio es el que da el Espíritu Santo. ¿Cómo se adquiere? Comprendiendo quiénes somos nosotros en Cristo por medio del Espíritu Santo, sabiendo que somos templo, comenzando a experimentarlo, arrepintiéndonos cuando vemos que estamos llevando al Espíritu a locaciones donde no se le va a glorificar. De esa manera vamos despertando y aprendiendo a dignificar el templo de nuestro Señor. Vamos entonces con el capítulo 7. Bien, comenzando a tratar de lo que me habéis escrito, bueno es al hombre no tocar mujer. No sabemos qué fue lo que le escribieron al apóstol Pablo, pero por su respuesta podemos tener un poco de pinceladas y reconstruir cuál fue esa consulta que le habían hecho anteriormente que llegó a sus oídos. Y esto es bien interesante porque en este pasaje se ha malentendido mucho al apóstol Pablo, pero entonces vamos un poco como a desanudar todo esto y a dejar que la escritura hable por sí misma. Bueno es al hombre no tocar mujer, mas por evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer y cada una tenga su marido. Aquí no se está refiriendo solamente al género masculino, sino también al femenino, ¿ya? ¿Cuál posiblemente, según esta respuesta que él nos está dando acá, en la cual va a ampliar
podría ser la pregunta que se le estaba haciendo al apóstol Pablo. Seguramente era sobre el caso, muy posiblemente también influenciado por ese movimiento estoico en el que la castidad se veía o el privarse incluso de cualquier tipo de placer, el que produce la intimidad o el que producen los alimentos, era el estado ideal del hombre. Y ellos incluso no se casaban por eso. Entonces ya vamos viendo de qué va todo esto, ¿no? Mas para evitar la fornicación tenga cada uno su mujer. Ha sido mal entendido este texto en el sentido en que pareciera, según la respuesta que está dando el apóstol Pablo, que el matrimonio fuera un mal menor, un bien menor, como si el hecho de el matrimonio fuera como una especie de apagafuegos, de cortafuegos que estamos viendo ahí. Y algunos, no pocos, han interpretado esto. Pero hay que tener mucho cuidado porque el apóstol Pablo no está definiendo el alcance espiritual del matrimonio en este texto. Él está respondiendo a una pregunta precisa que le han hecho sobre una situación en la que una persona de esta iglesia, de esta comunidad, le está diciendo, según su condición, que es mejor para él, ¿cierto? Y Pablo le está dando entonces una respuesta en ese contexto. El marido pague a la mujer e igualmente la mujer al marido. Esta expresión pagar significa entregarse, ¿no? Significa donarse, porque el matrimonio es una donación entre pares. Significa el no negarse el uno al otro. ¿Y cómo justifica esa no negación el apóstol Pablo? Dice, la mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. E igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. Esto es muy profundo, lo que se dice acá en el matrimonio. Por eso es tan importante abrir los ojos a la idea del matrimonio, porque es una donación. Y todo el tiempo hay que estar preparados cuestionando qué tanto estoy dispuesto yo a donar, qué tanto estoy dispuesto entonces, entre comillas, que es lo mismo, a amar. Y miren la relación que hace el apóstol con el cuerpo. Al ser una sola carne, entonces la responsabilidad del cuerpo de la mujer y del hombre recae entre los contrarios. El hombre es dueño del cuerpo de la mujer y la mujer a su vez del cuerpo del hombre. Se pertenecen el uno al otro. Es como una posesión compartida. Es un estado espiritual al que Pablo se está refiriendo en este momento. Nuestro Señor sí nos habla mucho más profundo de esto. Si queremos ver entonces, para que no confundamos la visión que tiene el apóstol Pablo sobre el matrimonio con este contexto en el que estamos hablando acá, la manera en que le está respondiendo a estos de Corinto, podemos buscar las expresiones de Pablo o la manera espiritualizada del matrimonio según Dios le revela a Pablo en Efesios capítulo 25, verso 23, donde se expresa el sentido espiritual del matrimonio, la sacralización del matrimonio. Voy simplemente a citar del 22 al 23, porque todo el contexto de Efesios es en ese capítulo habla de esto. Dice, las mujeres a sus maridos como al Señor estén sujetas, dice, porque al marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Esto solo por citar una expresión en la que el apóstol Pablo está elevando el matrimonio a través de la revelación que le está dando el Espíritu como una unión de vida, una unión de un cambio de naturaleza. Una persona casada
a su vez como nosotros cambiamos la naturaleza cuando nos unimos a Cristo, la condición espiritual de una persona casada cambia delante de los ojos de Dios. Y esto es muy serio. No os defraudéis uno al otro, a no ser de común acuerdo, no separéis el uno al otro, ¿cierto? A no ser de común acuerdo por algún tiempo, para daros a la oración, y de nuevo volved al mismo orden de vida. Aquí Pablo se está refiriendo a la unión sexual, y el consejo apostólico es tener mucho cuidado de las separaciones cuando él se está refiriendo a las separaciones de no tener intimidad como pareja, precisamente porque ese es el acto de donación más grande. Sin embargo, va a haber momentos en el que como pareja estén unidos en el espíritu procurando algo de Dios o recibir algo espiritual o una luz o una claridad espiritual. Pero hacer eso, ojo, no de manera en que una persona tome la decisión y piense y le diga a la otra, no, es que yo me voy a dedicar este año, me voy a dar este año sabático a orar. Este año no vamos a tener intimidad como pareja si no es de común acuerdo. Eso tiene que ser de común acuerdo. Ojo, porque aquí Pablo nos habla de parejas creyentes. Esto no se podría hacer con una pareja que no es creyente, por obvias razones. Primero, no va a compartir los mismos principios y no va a tener la revelación de Dios ni el llamado de Dios para pasar tiempo con Él, como sí lo puede tener cuando tienes una pareja que esté unida a Cristo también, que es el ideal. Entonces no os defraudes uno al otro a no ser de común acuerdo por algún tiempo. O sea, los dolores de cabeza no se valen mucho acá para el apóstol Pablo. Para daros a la oración y de nuevo volved al mismo orden de vida, a fin de que no os tiente Satanás de incontinencia. Miren que el propósito está claro. Una pareja muy espiritual decide darse el año sabático, la otra pareja pues le toca aguantarse algo que de pronto no quería, no estaba en la misma sintonía, y entonces eso da posibilidad a Satanás para que llegue como tentador a esa persona. Y entonces muchas veces preguntarán, y es que mi esposa me está siendo infiel, o mi esposo me está siendo infiel. Ojo que no estoy diciendo que esta sea la excusa para la infidelidad, pero hay que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo está siendo completamente práctico y tajante en este punto. Miren qué tajante es, no darle puerta a Satanás de algo que quizás por no comprender la palabra de Dios, por no haber leído este pasaje, por no haber meditado en lo que Dios nos enseña incluso de cosas tan prácticas de la vida, tan fundamentales como es una relación de pareja, ese no entendimiento, miren lo que nos está diciendo, nos está previniendo, nos está dando una salida, una vacuna, para que en muchas ocasiones no llegue Satanás a tentar a la pareja. Verso 6. Esto os lo digo condescendiendo, no mandando. Es decir, es un consejo apostólico de la sabiduría y la experiencia que tiene el apóstol Pablo, pero no utilizando su autoridad apostólica, aunque lo pudiera haber hecho. Pero condescendiendo significa que les está dando la posibilidad que según el Espíritu Santo en ellos les revele que tanto de lo que le está diciendo el apóstol Pablo es lo que ellos deben aplicar a su vida. Por eso dice condescendiendo, dejando que ellos pongan en cuestión estas palabras que él les está dejando. Una manera de dejar que el discernimiento espiritual aflorara en ellos y no actuaran simplemente por ley. Verso 7. Quisiera yo que todos los hombres
fuesen como yo. Se está refiriendo precisamente a que era un hombre que vivía en celibato. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió su vida solamente para Dios. No contrajo matrimonio, no tuvo otra relación más allá que con Jesús y con una entrega total a la iglesia. Y Pablo veía este grado como un grado supremamente alto, y más adelante vamos a ver más exposiciones al respecto y cómo Pablo amplía ese nivel alto, pero dice, cada uno tiene de Dios su propia gracia, este una, aquel otra. ¿A qué gracia se está refiriendo? Su propia caritas, su propia forma en la que Dios se manifiesta, su propio don. Entonces, Pablo tenía el don en que las pasiones, por la gracia del Espíritu Santo, no le hacían ver a las mujeres o a las o al estatus o a tantas cosas de la vida, no lo hacían o no le producían ni siquiera una tentación. Tenía la gracia para caminar por sobre esas cosas. No era que hubiera perdido su capacidad como hombre de admirar la belleza en una mujer o que de repente se hubiera hecho como estéril espiritualmente hablando, no, sino que su pasión estaba completamente tan balanceada con su espíritu que él en esa gracia pudo optar por obedecer y por servir solamente a Dios y dedicarse solamente a Dios. Y recuerden una cosa, que los dones o las gracias son el resultado o son la razón de nuestro llamado, son la herramienta que utilizamos para cumplir nuestro llamado. El llamado del apóstol Pablo era ser padre de muchos, un padre espiritual de muchas iglesias, porque fue fundador y cofundador de muchas congregaciones cristianas. Sin embargo, si hubiese sido el ser padre de familia y tener una iglesia doméstica e igualmente alcanzar la voluntad de Dios, entonces tendría otro don. Pero cada don tiene unas herramientas. En este caso, él fue célibe porque tenía esa gracia. Quien no tenga esa gracia, no busque quemarse. Hago aquí un pequeño alto en el camino y voy a ser puntual sobre algunos temas, por ejemplo, dentro del celibato como opción de vida en diferentes congregaciones, comunidades, desde la vocación del sacerdocio. Muchas veces hay personas que son como cazatalentos, algo así como cazadores de vocaciones sacerdotales, y la iglesia ha sufrido, me refiero dentro del catolicismo, mucho escándalo, y este escándalo viene a raíz de no entender este pasaje tan simple. Y muchos cazadores de vocaciones ven a alguien que es piadoso, entregado a Dios, ve a alguien que puede ser un buen candidato y que puede simplemente asumir el celibato, pero si el celibato no se tiene desde el principio como una gracia de Dios o no es tu opción de vida, entonces lo que vas a hacer después es, desarrollando tu naturaleza, perversa por lo general, suscitar un escándalo dentro de la iglesia. Cada quien según su llamado. Ese es el orden y aquellos cazadores de vocaciones deben comprender eso. No es cuestión de cantidad, sino que un buen formador debe descubrir en aquel al que esté formando cuál es su don, cuál es su talento, para que no erre allá en el camino. Y no tener una cantidad de gente y decir, hice bien el trabajo. Pero mejor es tener pocos y cada uno cumpliendo su propósito conforme el don que es venido del cielo, el que Dios ha enviado. Y miren lo que dice. Verso 9. Sin embargo, a los no casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo. Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que mejor es casarse que abrazarse. Y esta es la expresión de las que les hablaba anteriormente, en la que se ha malentendido el apóstol Pablo, viendo
el matrimonio como un bien menor y al celibato como un bien mayor, ¿cierto? Pero ojo, porque recordemos que Pablo está contestando, según el contexto, está contestando a una pregunta que le habían hecho dentro de Corintio y él ha decidido, según su carisma, es mucho mejor experimentar un servicio a Dios completo y entero que dividirse entre agradar como a dos señores. Así lo vamos a ver más adelante. Versículo 10. Cuanto a los casados, precepto es, no mío, es decir, esto sí viene del Señor, miren, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido, y de separarse, que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a su mujer. La mujer se separa, el hombre repudia. Eran dos maneras legales, según el judaísmo, de separaciones de pareja. Entonces, miren esto porque este pasaje es el que se utiliza para elevar el matrimonio a un estado de desarrollo espiritual a lo que se conoce como sacramento. No solamente cuando nuestro Señor dice que se unirán una sola, se unirán y formarán una sola carne, sino también este pasaje que es el que nos va a hablar de la indisolubilidad del matrimonio. Cuanto a los casados, precepto es no mío, sino del Señor. Que la mujer no se separe del marido y de separarse, que él no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido y que el marido no repudie a su mujer. El matrimonio como tal es una institución, si bien realizada entre hombres, que trasciende al espíritu. No es simplemente irse a vivir con una persona a ver si la cosa le resulta y ya. Y si no resulta, entonces cada quien por su lado. Hay una transferencia y hay unidad espiritual. Verso 12. A los demás les digo yo, es decir, a los que no están casados, no el Señor, que sin algún hermano tiene mujer infiel y está consciente en cohabitar con él, no la despida. Y si una mujer tiene, perdón, esto se está refiriendo a las personas que siendo creyentes están casados con una persona que no cree, una persona que no es iglesia. Repito el verso 12. A los demás les digo yo, no el Señor, o sea, el apóstol Pablo, no es un mandato de Dios, es un consejo apostólico que si algún hermano tiene mujer infiel y está consciente en cohabitar con él, no le la despida. Aquí infidelidad no se está refiriendo a que la persona le está poniendo los cuernos, perdónenme la expresión, aquí infiel se refiere a que no es creyente, a que es pagano. Y si una mujer tiene marido infiel y esté consciente en cohabitar con ella, no le abandone. Y miren este texto tan precioso. Porque el consejo del apóstol está basado en el amor. Pues se santifica el marido infiel por la mujer y se santifica la mujer infiel por el hermano. De otro modo, vuestros hijos serían impuros y ahora son santos. Pero si la parte infiel se retira, que se retire. En tales casos no está esclavizado el hermano o la hermana, que Dios nos ha llamado a la paz. ¿Qué sabes tu mujer si salvarás a tu marido y tu marido si salvarás a tu mujer? Qué sabiduría excesivamente practicidad pura y dura la que el apóstol Pablo nos está aquí exponiendo. Y nos está dando un secreto del matrimonio, secreto que ya conocíamos de lado, pero que en el cual él está profundizando, y es esa transferencia que existe desde el espíritu entre una pareja, sin importar que ambas estén unidas a Cristo, porque aquella que está unida a Cristo y esta otra pareja que no cree, que no es iglesia, unida a aquel
entonces de lo que éste recibe de Cristo, va a recibir y va a ser santificado. Algunos pensarán, bueno, eso suena como a tener un lastre. Sí, pero por eso se da en el amor, porque le santificas. Pero también dice, si alguien por tu condición de cristiano te abandona, pues déjale que se vaya, es lo que él está diciendo. Pero si la parte infiel se retira, que se retire. Si alguien no soporta que estés unido a Cristo, que se retire. No vas a ir detrás de él o de ella corriendo, porque Dios seguro tiene un plan. En tales casos no está esclavizado el hermano o la hermana, que Dios nos ha llamado a la paz. O sea, no está esclavizado a ese precepto, a ir detrás y a correr. Quédate y está con Dios. ¿Qué sabes tu mujer si salvarás a tu marido y tu marido si salvarás a tu mujer? Capítulo 7, verso 17. Fuera de ese caso, cada uno ande según el Señor le dio y según le llamó. Y esto lo mando en todas las iglesias. ¿Ha sido uno llamado en la circuncisión, o sea, judío? O sea, conoció a Cristo siendo judío. No falsee el prepucio, simplemente no se venda como que no fue judío, no se avergüence de ser judío o de haber sido un judío legalista y que luchó en principio contra los cristianos, no se avergüence de ello. Siga exhibiendo su naturaleza como fue llamado, que eso no lo hace menos digno, ni tampoco más. Ha sido llamado en el prepucio, no se circuncide. Nada es la circuncisión, nada el prepucio, sino la guarda de los preceptos de Dios. Es decir, mi condición o apariencia externa no tiene que ver absolutamente nada para Dios porque Dios ve mi corazón. O soy creyente o no soy creyente, sin importar los votos, las señales que yo tenga, cuántos escapularios tenga encima, con cuántas Biblias ande debajo del brazo, cuántas veces diga amén o aleluya cuando alguien termine una frase que considere como una verdad espiritual. No importa todos los atavíos que nosotros utilicemos para referirnos o portarnos en Dios. Es nuestro corazón y la intención y los preceptos del corazón lo que Dios ve. Y añade el apóstol Pablo en el verso 20, cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado en la servidumbre? No te dé cuidado, y aun pudiendo hacerte libre, aprovéchate más bien. Pues el que siervo fue llamado por el Señor, es liberto del Señor. E igualmente, el que libre fue llamado, es siervo de Cristo. Habéis sido comprados a precio, reitera el apóstol Pablo como en versículos anteriores. No os hagáis siervos de los hombres. Hermanos, persevere cada uno ante Dios en la condición en que por él fue llamado. Podríamos pensar a simple vista que el apóstol Pablo está defendiendo el statu quo. Y no se trata de eso y tenemos que ser un poco más perspicaces en el contexto, porque Pablo a lo que nos está llamando es a que el cristianismo, la salvación, ese precio que pagó el Señor por ti, no vino a cambiar tu condición social. Parece que este pasaje lo omitieron algunos de los expositores de la teología de la liberación, aquellos que ven a Jesús como un Che Guevara Galileo, que vino a desmontar todo un sistema y utilizan banderas de Jesús como un gran revolucionario. Pero él sí fue un revolucionario, pero la lucha era contra el poder del pecado en nosotros. Y es esto de lo que el apóstol Pablo está hablando. No es
tu condición social. ¿Eso le importa al Señor? Sí, pero importa más tu naturaleza y tu salvación. El precio que el Señor pagó por ti no es para que tuvieras carro, casa y beca. Si por añadidura viene, gloria a Dios y tengamos gratitud. Pero Él pagó por ti para que no vivieses en mundo de tinieblas y pudieses disfrutar de la comunión que Adán tenía con Dios, poderlo escuchar. Y como garantía, como prenda de ello, nos ha dejado su espíritu para que experimentándolo podamos saber qué calidad de reino, de cielo, de casas tenemos allá en el cielo. Entonces entendamos este contexto, que Pablo no está defendiendo el statu quo, sino que está delimitando, está demarcando los alcances de la sangre de Cristo, dónde opera la sangre de Cristo y dónde no opera la sangre de Cristo. Opera sobre tu condición interior, no exterior, igualmente como la ley. Dice, no es judío aquel que sea circuncidado, sino que es quien es circunciso de corazón. Lo mismo, para aquel que no es circuncidado, dice, no importa, porque entonces la circuncisión tuya va a ser sobre tu corazón. Siempre refiriéndose a que la salvación opera en la naturaleza interior del hombre. Es de ella de la que emanan toda la cantidad de divergencias que tenemos en este mundo, de problemas, de cosas que no cuadran, de un sistema político u otro. Depende. El problema está en el corazón del hombre siempre. Miren grandes hombres eh, con doctrinas tipo Robin Hood, que cuando llegan al poder terminan siendo peor que aquel al que habían destronado. Porque el problema no era el sistema, era el hombre que gobernaba. Hombres correctos, gobierno correcto. Hombres incorrectos, sin importar cómo sea la legislación del sistema, sistema corrupto, sistema incorrecto. Es la naturaleza humana la que está en juego. Ese es el motivo del precio que nuestro Señor tuvo que pagar. No entonces utilicemos la sangre de Cristo para pagar bienes, comprar bienes para los cuales no pagó, no compró, porque eso lo compra el dinero o eso lo compra una naturaleza cambiada. Muchos creyentes en las iglesias, la esclavitud era algo completamente normal. A la iglesia, a los padres de la iglesia, a muchos se les ha criticado porque no se oponían a la esclavitud, pero no era el trabajo de ellos oponerse a la esclavitud. Tarde que temprano, la abolición de la esclavitud iba a llegar por los principios morales, por el amor al prójimo, que poco a poco, a través de conocer, de la conciencia espiritual que fuéramos teniendo, eso iba a resultar como algo natural. Pero como un surgimiento, algo que surge de la condición natural del hombre que va transformando, que va cambiando el Señor. Acerca de las vírgenes no tengo precepto del Señor, pero puedo dar consejo, como quien ha obtenido del Señor la misericordia de ser fiel, refiriéndose a su carisma. Creo pues que por la instante necesidad es bueno que el hombre quede así. ¿Estás ligado a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Si te casares, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tendréis así que estar sometidos a la tribulación de la carne, que quisiera yo ahorraros. Dígoos, pues, hermanos, que el tiempo es corto. Solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran
como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este mundo. Yo os querría libres de cuidados. El célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. El casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y así está dividido. La mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y en espíritu, pero la casada ha de preocuparse de las cosas del mundo, de agradar al marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es mejor y os permite uniros más al Señor, libres de impedimentos. Pasaje bien interesante y no poco controversial. Bien, ¿qué pasa? Es muy seguro que el apóstol Pablo aquí estuviese teniendo en mente, cuando se refiere a estas mujeres vírgenes que nos habla en este pasaje, em, muchas veces estas doncellas o estas vírgenes, según el derecho romano que gobernaba en esos momentos, en todas esas legislaciones griegas, porque ellas adoptaron el derecho romano, muchas de estas mujeres que cuidaban en la iglesia eran mujeres ya un poco mayores o entradas en años que tenían tutores porque habían perdido su familia. Entonces el tutor era como el padre, ¿cierto? Y la pregunta que se le hacía al apóstol Pablo es, ¿qué es conveniente? Y esta pregunta es muy posible que la haya hecho un tutor de varias de estas mujeres. Un tutor era una persona que se encargaba de cuidar los bienes que de pronto hubiesen quedado y todo esto, y seguir ayudándole y ser como una especie de padre virtual, ¿no? Para ellos, según la legislación romana. Entonces, la pregunta era, ¿qué es mejor para ellas? Buscarles marido, porque el tutor se encargaba de, entre las familias, encontrar una persona apta para ella, para esa virgen, y casarla, o que se quedaran así y siguieran en la vida de iglesia. Entonces el apóstol da como un consejo suyo darles un estatus de vida mucho más alto, que irse en búsqueda de algo que era socialmente muy aceptable y muy codiciado para la mujer de la época, que la realización estaba completa de suyo en el matrimonio. Para estas mujeres él les está diciendo, y se saca pues unas bajo la manga hablando de un montón de situaciones, ¿cierto? Que los que se alegran como si no se alegrasen, que si los que lloran como si no llorasen, es como para evitar las apariencias de este mundo. Entonces nos está diciendo el apóstol, miren, busquen lo que Dios quiere con ustedes, que si no están casadas, no busquen que el tutor socialmente aceptado y esa presión social que tenían todas estas mujeres, vaya, cásense, sino quédense en las labores que están ejerciendo ahora en la iglesia, porque se van a casar seguramente con una persona posiblemente pagana, que una familia le esté diciendo al tutor que quiere desposar a su hija adoptiva, la cual era su pupila, y les va a prevenir de una vida tortuosa en la que no van a tener la misma eficacia que si se entregan enteramente al servicio del Señor, y no se van a dividir con los hijos, con el matrimonio, y así también edificar una iglesia que están haciendo. Entonces, ¿Pablo está menospreciando el matrimonio? No. Pablo está ponderando el vivir una vida de entrega absoluta al Señor y consagrada, teniendo como hijos a todos aquellos que son engendrados en el Espíritu. Sí, Él está ponderando esa condición, pero ojo, porque esa condición solo se puede ponderar si es mi llamado. Si no es mi llamado, nunca voy a ser feliz. Y esto tenemos que tener en cuenta. Entonces,
Como el apóstol Pablo está dando un consejo apostólico que es bien importante, bien interesante, eh, y sé dentro de mi condición que no es mi llamado y lucho con eso simplemente por cumplir una norma, ojo, porque estoy actuando por apariencia y mejor es el matrimonio porque es tu llamado y ahí vas a alcanzar la santificación. Y hay que atender algo también, y es que el primer mandato que nuestro Señor nos da en Génesis al mundo, el primer mandamiento es creced y multiplicaos. O sea, ese es el primer mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva. Antes que cualquier mandamiento moral, es creced y multiplicaos. ¿Qué tal si todos practicáramos el celibato? Entonces, este mundo ya se extingue, ¿no? Y no estaríamos cumpliendo también el primer mandato. Entonces, cada quien según su llamado y su vocación. Y por eso termina diciendo, esto os digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, porque él sabía que estas palabras iban a de pronto a generar en el imaginario de la iglesia y de las donde se fuera a leer esta carta que todos tenemos que ir a correr a hacer lo que él está diciendo, o sea, como un lazo que él nos está poniendo, miren, sigan en esto que yo estoy haciendo, sin entender todo el contexto de lo que ya nos ha venido exponiendo, sino mirando a lo que es mejor y os permite uniros más al Señor, libres de impedimentos, de los impedimentos de tenderse en matrimonio con una persona que no camine conforme a los preceptos del Señor, y los que han estado en esa situación saben lo complejo que es vivir una vida en la que tú quieras orar con tu pareja y que de pronto la pareja te dice que no cree, que no quiere o que incluso se burla de tu fe. Y es más complicado así, pero al ser más complicado también traerá mayores frutos. Y hay que tomarnos las palabras en su debida sabiduría y con su contexto. Bien, vamos entonces a leer las peticiones porque veo que está iluminando el chat y vamos después a terminar con una oración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, todo proceso infeccioso, Señor, toda hepatitis, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quienes están escuchando y quienes conocen, Señor, a quienes tienen hepatitis en estos momentos, tu mano extendida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es tan fácil para ti, hoy desato y ordeno, Señor, la sanidad, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias porque veremos, Señor, resultados, Señor, y escucharemos buenas noticias de esto que estamos orando, Señor. Gracias por Simón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias porque en este mismo momento la unción de tu Espíritu está recorriendo sobre su sangre, Padre. En el nombre de Yeshua de Nazaret es destruido todo cuerpo extraño, Señor. Todo virus te maldigo de raíz, sea cual sea el diagnóstico, sea cual sea el virus o la intención por la cual tenga este diagnóstico, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Hoy corto esto y se revierte, Señor, y extendemos tu sanidad en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias porque también sabremos que habrá sanidad allí. Gracias, Señor, por esta hija tuya, Señor. Gracias por Andrea. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, comienza ahora mismo, Padre, tu mano extendía. Quien esté escribiendo, estoy hablando a Germán Riaño. Te pido, ahí donde estás, extiende tu mano. Sé que muy posiblemente debes estar lejos de tu esposa, pero extiende tu mano hacia donde creas que está el punto cardinal o la dirección donde está ella, y vamos a hacer una oración por ella. En el nombre
de Yeshua de Nazaret, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Todo cuerpo extraño, todo patógeno externo, todo virus es destruido ahora por la acción de tu Espíritu Santo y me extiendo hoy a través de las manos de Germán. Y gracias, porque es desatada tu sanidad. Y en esta UCI, tu presencia cae en estos momentos y como una mano, la mano de su esposo, Señor, unida a la de nuestro Señor, ahora, por el poder de tu Espíritu Santo, es tocando el plexo solar, el pecho, Señor, de esta mujer y comienza a sentir unas palpitaciones, a recobrar la fuerza y ahí están sonando esos equipos, esos aparatos, ahora en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y gracias, gracias por ser testigo, Señor, de un milagro. Gracias, Señor, por Olga, Señor, y por su salud sea extendida conforme a su necesidad, Señor. Gracias por David, Señor. Sana su corazón, Señor. Sana su corazón porque como consecuencia, Señor, su cuerpo, Señor, será testimonio. En el nombre de Yeshua de Nazaret, te pedimos que le encuentre, Señor. Haz que Él te encuentre en el camino. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por lo que escucharemos de aquellos por los cuales hemos orado hoy, porque en iglesia, Señor, en comunidad hemos orado. Y gracias por el poder que a través de tu Espíritu Santo nos das la gracia de administrar. Buenas noches para todos, un abrazo enorme y nos vemos el próximo miércoles.